En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Les saluda el Padre Ramón Flores. Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Él está a mi lado. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Doy por él la vida. Creo en Jesús, es mi salva. Jesús pasó haciendo el bien. Jesús vino a sanar, a liberar, a reconciliar y sobre todo a mostrarnos el rostro amoroso de Dios. Hoy el pasaje del Evangelio nos muestra a un Jesús que es buscado por mucha gente. Nos dice el evangelista Marcos que una gran multitud vino hacia Jesús. Tan solo querían tocarlo para quedar liberados de sus males, de sus enfermedades. Los poseídos por espíritus inmundos, al mirarlo, se postraban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús les prohibía tal cosa? ¿Por qué no dejaba que hablaran y que todos conocieran su verdadera identidad como Hijo de Dios, como el Mesías? ¿Acaso no vino para eso? Es importante tener en cuenta que en el Evangelio de San Marcos, Jesús nos revela desde el principio su identidad como Hijo de Dios. Ni sus discípulos conocen su verdadera identidad. Solo los demonios conocen este secreto mesiánico de Jesús de Nazaret. Y cada vez que estos gritaban la identidad mesiánica de Jesús, Él los mandaba a callar. Jesús quiere que sus discípulos lleguen a desarrollar una fe verdadera en Él, no por sus milagros o por los grandes prodigios que Él hacía, sino por llegar a conocerlo íntimamente, por llegar a caminar con Él. Quiere que sus discípulos lleguen a una fe verdadera, a una profesión de fe verdadera, solo cuando lo hayan conocido y compartido con Él. Los demonios quieren presentarles un camino corto, pero superficial, sobre la fe en Jesús. Por eso Jesús manda a callarlos. Si continuamos leyendo el Evangelio de Marcos, nos daremos cuenta de que Jesús muestra su verdadera identidad como Hijo de Dios a sus discípulos en la crucifixión, cuando el centurión romano dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es en el Cristo crucificado que Marcos revela el secreto mesiánico. San Marcos nos enseña cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Para llegar a conocer verdaderamente quién es Jesús de Nazaret, tenemos que caminar con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él, aprender de Él, de su vida, de su mensaje. No podemos llegar a profesar una fe verdadera en Jesús el Señor si no lo conocemos íntimamente, especialmente si no llegamos a identificarnos con Él
en la cruz. Solo ante Jesús crucificado es que llegamos a profesarlo como Hijo de Dios. Es decir, solo cuando somos capaces de entregar nuestra propia vida por los demás, cuando somos capaces de morir a nuestro egoísmo, cuando somos capaces de sacrificar nuestro ego, es cuando verdaderamente podemos reconocer a Jesús, el Hijo de Dios. Por el otro lado, los demonios siempre estarán presentándonos un camino más fácil, un camino más cómodo, un camino sin la cruz. Jesús no quiere que nosotros, sus discípulos, sus discípulas, lleguemos a tener una fe en Él por un milagro o por un prodigio, porque sabe que esa fe no dura, es temporal, es superficial. Solo una fe que pasa por la cruz es una fe verdadera, y esa es la fe que estamos llamados a tener en Jesús de Nazaret. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos quedarnos en la paz del Señor. Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús.